La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. No solamente en la Tierra existe agua, este es un elemento común del sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes. Desde luego esto no es razón para afirmar que exista vida fuera de nuestro planeta. El agua en el espacio exterior puede ser encontrada principalmente en forma de hielo. De hecho, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles y lo vamos a hacer durante los próximos 5 años. Sí, amigos, han oído bien, 5 años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la Fuente de la Vida. Este programa, en su versión original, se llama A través de la Biblia, en el que su autor, el Dr. John Vernon McGee, abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, la Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo. La versión para España lleva por título La Fuente de la Vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano. Pues sí, Esperanza, La Fuente de la Vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido. Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Muy bien, Fernando, pues si te parece, yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción. A ver, amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy? Cuando llegue ese momento de cruzar la puerta solas, de enfrentarte a la marea y hundirte entre las olas, ya no valen los refranes del que mucho en poco expresa, y a buen árbol ni en la mano, ni madrugues poco aprietan. Solo vale ese momento en que agotas tus recursos y te agarras de su mano y recobras nuevas puertas, y él te cubre con sus alas y te sienta en su derecha y te dice que no llores, donde estás ya no hay tristeza, y él te cubre con sus alas y te sienta en su derecha y te dice que no llores, donde estás ya no hay tristeza. Ya descansa de tus luchas, del sinfín de tus esfuerzos, y disfruta ese momento. Algún día nos veremos, quiera Dios que quede ejemplo de tu paso por la tierra, del amor que tú nos diste, del amor que aquí nos queda. Solo vale ese momento en que agotas tus recursos y te agarras de su mano
Al tener que realizar un trabajo puede que nos sintamos un tanto incapaces de cumplir con nuestro deber. Todos tenemos cosas positivas y negativas, pero es muy común que en nuestro propio parecer lo negativo es lo que resalte más y parece que carezcamos de cualquier posibilidad de hacer las cosas bien. Es verdad que para determinados trabajos hay que tener características muy particulares que no todos poseen. Sin embargo, para muchas cosas estamos debidamente capacitados, aunque no lo parezca en un principio. Por eso es muy positivo saber lo que los demás piensan de nosotros, pues así, conociendo la opinión de otros, nos ayudarán a tener una perspectiva diferente de nosotros mismos y esto nos enseñará que sí tenemos valor. Al recibir el llamado de Dios para liberar a su pueblo, Moisés no se creyó capaz. Intentó poner diversas excusas para verse libre de esa misión. Moisés tenía una visión de sí mismo que no era compatible con la manera en la que Dios le veía. Hoy seguimos con Virgilio Bagnoni conociendo más de la vida de Moisés y de cómo Dios trabajó en su vida. También Él lo hace con las nuestras. Pues vámonos ya, sin perder tiempo, al capítulo 3 de Éxodo y a los primeros 5 versículos del capítulo 4. La fuente de la vida. Hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 3, versículo 9, hasta el capítulo 4, versículo 5. En el programa anterior vimos que cuando Moisés se encontraba cuidando el rebaño de su suegro en la zona del monte Horeb, Dios se le apareció y le llamó desde una zarza que ardía y cuyas llamas no la consumían. En el pasaje bíblico que hoy consideramos, encontramos el mensaje que Dios le transmitió. Leamos los versículos 9 al 11. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Sería bueno que observásemos lo que le había sucedido a Moisés. 40 años antes de este momento se encontraba dispuesto a liberar a Israel. Era presumido, arrogante, había matado a un egipcio liberando a uno de los suyos de la persecución que estaba sufriendo porque pensó que su acción sería comprendida. Pensaba que él podía liberar a Israel por sus propios medios, pero descubrió que no podía. Y entonces Dios le hizo dirigirse hacia un lugar lejano en el desierto para someterle a una preparación especial y adecuada para esa gran tarea. Fue así que llegó a darse cuenta de cuán débil era realmente. Al fin había aprendido que no era capaz de liberar a Israel por sí mismo. Ahora Moisés le estaba respondiendo a Dios: ¿pero quién soy yo? No puedo hacer lo que me estás pidiendo. Estimado amigo, entonces sí que Dios podía utilizarle. Esa es precisamente la manera en que Dios prepara a los suyos. Veamos algunos ejemplos. Más adelante en la historia, él tendría que tomar al joven David, que pudo matar a un gigante, y hacerle esconderse en cavernas y cuevas. Después de haber sido aquel joven acosado como el animal perseguido por el cazador, descubrió cuán débil era. Entonces Dios pudo convertirle en un rey. Elías, el profeta, fue lo bastante valiente como para dirigirse directamente a la corte de los reyes Acab y Jezabel, de acuerdo con el relato del libro primero de los Reyes, capítulo 17 y versículo 1, con el propósito de decirles que por un tiempo no habría rocío ni lluvia hasta que él anunciase lo contrario. En realidad, Elías no era tan valiente como parecía, y Dios le hizo pasar por el desierto donde él capacita a los suyos. El profeta solía beber del agua de un arroyo que se estaba secando y debió pensar que su vida dependía de aquel arroyo. Después de pasar por otras experiencias en las que Dios le alimentó milagrosamente, descubrió que él no valía nada y que Dios era todo para él. Cuando se dio cuenta de esto,
Dios le utilizó para enfrentarse a los profetas de Baal, el dios falso de los cananeos, haciendo descender fuego del cielo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, lo expresó de esta manera: Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Verdaderamente, siendo esta una paradoja, era sin embargo lo que Dios le estaba enseñando a Moisés. Cuando éste descubrió que él solo no podía liberar a Israel, pero que Dios sí podía hacerlo por medio de él, entonces Dios estuvo dispuesto a utilizarle. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros no somos utilizados por Dios en la actualidad es que nos sentimos demasiado fuertes. ¿Te has detenido a pensar en ello? Dios no puede utilizarnos mientras nos consideremos tan fuertes. Es a partir de nuestra debilidad que somos fortalecidos. Fue el mismo apóstol Pablo quien dijo, esta vez en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Tanto Moisés como el apóstol Pablo reconocieron que Dios podía actuar a través de ellos cuando eran conscientes de su debilidad. Es sorprendente lo que Dios puede hacer por medio de un instrumento débil. Continuamos leyendo los versículos 12 y 13. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? La pregunta de Moisés era razonable, y seguramente todos nosotros hubiésemos formulado la misma pregunta. Moisés temía que los del pueblo de Israel no le aceptasen. No sabía cómo presentarles y explicarles a Dios. Tampoco sabía cómo se las arreglaría para hacer que los israelitas viniesen a aquel monte. Estos eran los problemas con los que se enfrentaba Moisés, y observemos cómo le respondió Dios. Leamos el versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Indudablemente en el nombre yo soy, hay más significado de lo que siempre se ha puesto de manifiesto, pero hay varias cosas de fundamental importancia que debieran mencionarse. El nombre yo soy es un tetragrama o palabra de 4 letras. Se tradujo como Yahvé y se convirtió en una palabra sagrada, en un nombre santo para los israelitas, hasta tal punto que de no poderlo pronunciar y para evitar profanar el nombre de Dios, no lo utilizaban. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Jehová o Yahvé? Nadie lo sabe, pero de todas maneras el nombre de Dios puede ser definido como yo soy. Puede traducirse como el Eterno o bien como el Señor. En el libro del Génesis, Dios es el Creador. Él es Elohim, el Dios poderoso, el que existe por sí mismo. Como le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aquel era el Dios que estaba enviando a Moisés para liberar al pueblo de Israel. El Salmo 135, versículo 13, dice, tu nombre, Señor, es eterno. Tu memoria, Señor, por todas las generaciones.
En este versículo, la palabra Señor puede traducirse como Yo soy el que soy. Es importante ver que este nombre nos habla de la realidad de que Dios existe. El último párrafo de este capítulo detalla la misión encomendada a Moisés. Había llegado el momento del cumplimiento de la promesa expresada por José, el hijo de Jacob, registrada en Génesis capítulo 50, versículo 25, que decía: Dios ciertamente os visitará. Volviendo a nuestro capítulo 3, el versículo 15 dice: Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Dios había aparecido a Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios que estaba enviando a Moisés a los israelitas y por el modo descrito en los versículos siguientes. Leamos ahora desde el versículo 16 hasta el 18. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: Ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho: Os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora, pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dios le había indicado a Moisés cuál sería su actuación y el orden que debía seguir. Debía informar a los ancianos de Israel sobre el plan de liberación de Dios. Luego, él y los ancianos tendrían que presentarse ante Faraón y pedirle permiso para salir de viaje por el desierto durante 3 días, para ofrecer, como nación, sacrificios a su Dios. La intención era comunicarle al faraón, con delicadeza, el plan de los israelitas, antes que manifestarle bruscamente que la idea era regresar para establecerse para siempre en la tierra de Canaán. Continuamos leyendo los versículos 19 y 20. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Hemos leído que Dios le dijo a Moisés que el faraón se negaría a permitir que los israelitas saliesen. La negativa del soberano desencadenaría la campaña divina contra los dioses falsos de Egipto. Después de las conversaciones mantenidas, y aunque Dios demostraría su poder mediante acciones prodigiosas, Faraón aún se negaría obstinadamente a dejar salir al pueblo. Entonces Dios, como castigo, enviaría plagas que forzarían a Faraón a cambiar de opinión y a autorizar a Israel para abandonar Egipto. Dios tenía un plan para liberar al pueblo y verdaderamente lo llevaría a cabo. Leamos los versículos 21 y 22. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Las instrucciones dadas a las mujeres para que pidiesen dichos objetos no implicaban que podían robar. La idea era que pudiesen cobrar los sueldos atrasados. Los israelitas habían sido esclavos trabajando sin recibir ningún pago.
Dios les estaba simplemente indicando cómo recuperar los salarios no cobrados durante algunos centenares de años. De esta manera saldrían de Egipto debidamente recompensados por muchísimo tiempo de duros trabajos. Dios estaba realmente cuidando a aquel pueblo ante sus futuras necesidades. En el próximo capítulo veremos cómo reaccionó Moisés ante este mandato. Llegamos así al libro del Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 5. El tema de este capítulo, considerado en su totalidad, incluye lo siguiente: las dos objeciones de Moisés para conducir a Israel fuera de Egipto. En primer lugar, la incredulidad de Israel y, en segundo lugar, su falta de elocuencia. Dios respondió a las objeciones de Moisés con dos señales milagrosas. Una vara fue utilizada por la poderosa mano de Dios para hacer milagros, y la mano con lepra de Moisés fue una ilustración del pecado, y además fue limpiada por Dios para mostrar su poder a aquellos que se rindiesen a él. Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés. Moisés regresó a Egipto y anunció a los ancianos dirigentes de Israel el plan de Dios para su liberación. Comenzamos con algunas observaciones. Este capítulo nos relata el regreso de Moisés a Egipto y la forma maravillosa en que Dios actuó con él debido a sus recelos. La mente de Moisés estaba llena de preguntas y de obstáculos que superar, pero Dios tuvo una respuesta para cada una de sus objeciones. El primer párrafo, pues, expone las objeciones de Moisés para ser el libertador de Israel. Moisés tenía varias razones para creer que no era la persona adecuada para la tarea que Dios le había encomendado. Leamos los versículos 1 al 3. Moisés respondió y dijo: ¿Y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. En los días futuros, Moisés utilizaría la vara de maneras muy diferentes. Esta se convertiría en una señal de autoridad y en un testimonio para Israel y Egipto de la presencia de Dios junto a Moisés. La vara también sería para él como una fuente de fortaleza. Cuando en esta ocasión la arrojó al suelo, se convirtió en un reptil peligroso. Una serpiente normal no habría logrado que Moisés huyese de ella, porque él estaba habituado a convivir con los peligros del desierto. Observemos que no había un poder intrínseco en la vara, porque era simplemente un instrumento que podía ser usado por Satanás, como veremos más adelante, o por Dios. A modo de ejemplo, podríamos comparar la vara con un billete de banco que puede ser usado para realizar buenas obras, para ayudar a muchas personas necesitadas, pero también para comprar drogas que destruyen la salud o para pagar a un asesino. O sea, que un simple billete puede convertirse en algo tan dañino y peligroso como una serpiente. Solo cuando aquel instrumento que era la vara fuese puesto en manos de un hombre guiado por Dios, impulsado por su poder, podía ser utilizada por Dios. Esta es la lección importante que contiene este pasaje bíblico. Leamos el versículo 4. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Las cosas de que disponemos en esta vida pueden ser usadas para bien o para mal. En esta vida podemos ser instrumentos de Satanás para hacer el mal,
o podemos convertirnos en instrumentos de Dios para hacer su voluntad, para hacer el bien. Dios había llamado a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Le había formado durante 40 años en el desierto y, como hemos visto en este texto bíblico, le estaba encargando una misión desde la zarza ardiendo. Es interesante recordar que este hombre, que tiempo atrás en Egipto estaba tan ansioso e impaciente que pretendió adelantarse a los planes de Dios, se mostraba ahora renuente a aceptar la función de libertador a la cual Dios le estaba llamando. Cuando él comenzó a enumerar sus objeciones, Dios puso una vara en su mano. Él tenía que aprender que, incluso cuando algo tan sencillo como una vara fuese usado de acuerdo con la voluntad de Dios, en las manos de una persona rendida y consagrada a Dios, tal instrumento se convertiría en un símbolo de autoridad efectiva que lograría el cumplimiento de los propósitos de Dios. En nuestro próximo programa veremos que Dios ofreció a Moisés otras pruebas que le enseñarían otras lecciones para capacitarle en el cumplimiento de la gran tarea y responsabilidad de liberar a todo un pueblo, enfrentándose al poder del faraón y a sus ejércitos. Estimado oyente, queda a nuestra elección convertir nuestra vida en un instrumento como aquella vara de Moisés, utilizado por la mano de Dios. Al escuchar el llamado de Dios, y aún conscientes de nuestros sentimientos de insuficiencia, debilidad e impotencia, podemos tomar en serio los propósitos de Dios en grandes o en pequeñas tareas, en elevadas o limitadas responsabilidades, creyendo en su nombre y por su autoridad y poder, Él nos capacitará y nos proveerá los recursos necesarios para vivir una vida significativa, una vida de calidad y una vida de victoria aún en las circunstancias más adversas. Sinceramente, creo que vale la pena intentarlo. Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora. Así es, amigos, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes. Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.